Verónica, bueno, sí, justamente estamos con el dirigente social y político peronista real, uno de los más polémicos, podemos decir, del momento, no solo por sus dichos, también por sus actos. Recordamos muchísimos hechos, por ejemplo, las contramarchas con el campo, recordamos también sus peleas con Fernando Peña, o todo lo vinculado con la AMIA, pero hay cosas que de él no sabemos o sabemos poco. Él nació en Morón, vivió en Villa Luz Adoriaga, es de La Matanza, propio de La Matanza, luchó muchísimo por la gente pobre, por la vivienda. Él en 1985 logró que todo un campo importantísimo, el Tambo, ¿no, Luis?, se convierta en viviendas para gente que necesitaba muchísimo. Y fue una lucha que terminó con la muerte de una dirigente muy importante y amiga de Luis. Y luego, bueno, de esto, en los años 90 nace y él forma, ¿no?, la federación que tierra y vivienda, y tanto hizo por la gente. Y por eso yo por lo menos quería preguntarte, Luis, en este momento que estamos viviendo una situación de crisis en estos aspectos, ¿cómo ves el país y qué crees que hay que hacer, ¿no? Porque hay que salir adelante. Siempre Argentina salió adelante, siempre lo pudo hacer, pero hoy, como estamos, ¿vamos a poder? Bueno, en los barrios hay mucha tristeza, mucho dolor, mucha bronca. Ha aumentado muchísimo el precio de los alimentos, han aumentado muchísimo las tarifas de la luz, el gas, el agua. Todavía no hemos tenido paritarias y las paritarias se prevén que van a estar muy por debajo del aumento de la inflación. La inflación es galopante. Cualquier organismo no gubernamental que mida la inflación hoy nos habla entre un 5 y un 7% mensual, que es una cosa espantosa. Empieza a sentirse el hambre, empieza a verse gente comiendo de la basura, pibes abandonados a su suerte en las calles. Empezamos a ver un panorama desolador. Bueno, la Iglesia Católica dice que desde que asumió Macri hay 1,5 millones de nuevos pobres. Vos militaste para la Iglesia en la Democracia Cristiana, recuerdo, también trabajaste con Pérez Esquivel, también luchaste con el padre Farinello, ¿no? Vos estás mucho, ¿no?, en todo lo que signifique la Iglesia. Bueno, estamos vinculados a la pastoral de los pobres desde hace muchísimos años. Yo vivo en la calle Isleños y Marconi, en el barrio del Tambo, en La Ferrere, desde hace 31 años. Y bueno, he nacido en La Matanza hace 59 y conozco ese distrito en profundidad, y empiezo a ver la Argentina que no me gusta. La Argentina donde hay miles de familias argentinas que no tienen para comer, que no le alcanza para las situaciones más elementales. Vuelvo a ver los comedores de las escuelas repletos, los comedores de las organizaciones comunitarias que no dan abasto. Entonces uno empieza a preocuparse y a ver que el ajuste siempre lo pagan los más pobres, ¿no? Los ajustes los paga aquellos los más débiles en la cadena económica, y bueno, lo pagan a expensas de su propio futuro. Después nos preguntamos por qué hay droga, por qué hay pibes que delinquen, después nos preguntamos por qué hay inseguridad. Bueno, todo esto pasa porque millones de argentinos empiezan a ser abandonados a su suerte, y eso preocupa muchísimo. Por eso es muy importante que el viernes las 5 centrales sindicales, unidas al mediodía, marchen al Monumento al Trabajo a decir ni un despido más, ni una suspensión más, porque, bueno, yo creo que el desaparecido de hoy es aquel que se queda sin trabajo. Pobre el argentino que se queda sin trabajo. Realmente
Por eso el modelo neoliberal conservador condenado por el Papa Francisco, deberían entender el presidente Macri y su equipo que lo único que trae es muerte, lo único que trae es hacer que millones de familias de argentinos la estén pasando muy mal, ¿no? Es un hecho inédito que las 5 centrales se junten, ¿no?, por una misma causa y hagan esta manifestación. Además, también fueron al Congreso a pedir por una ley para ayudar con todo esto que significa los despidos, pero a su vez el presidente dice que la va a vetar. Bueno, Macri ya dijo que va a vetar la ley que pueda surgir del Congreso, tratando de parar los despidos por un año, retroactivo al 1 de marzo, tengo entendido. Me parece un acto bestial, un acto inhumano, una provocación a millones de argentinos. La Argentina, Macri debería recordar que ya tuvo un argentinazo el 19 y 20 de diciembre del 2001. Un argentinazo donde millones de argentinos salieron a las calles a decir que ese régimen económico era tremendamente destructivo para la vida y el futuro de los argentinos. Yo le diría a Macri que él no juegue ni provoque al pueblo argentino. Hay mucho enojo, mucha tristeza, no de los que no lo votamos, de los que votaron a Macri, los que confiaron en él. También ahora ofreció un programa para los jóvenes para que puedan conseguir trabajo teniendo que pagar menos los empresarios. ¿Sirve? Bueno, la verdad que al lado de la magnitud del problema que tenemos, realmente nos sirve. Haber transferido de la sociedad rural, de la asociación de bancos, de los grupos empresariales más poderosos, 120.000 millones de pesos, de lo cual son beneficiarios con la quita de retenciones, la quita de impuestos especiales. Bueno, con eso él sabía que desfinanciaba el Estado. Desfinanciar el Estado para tomar deuda en el extranjero, no sabemos de cuánto, algunos hablan de cifras astronómicas, hasta 300.000 millones de dólares, y espero que no sean para después fugar todo ese dinero a Panamá o a Bahamas, a estas 13 cuentas offshore, estas 13 sociedades, offshore que tiene Macri, 11 de sus ministros y todos los parientes y amigos. Lo hicieron durante la dictadura, lo hicieron durante el consenso de Washington y ahora los mismos actores económicos lo quieren volver a hacer. Endeudar la Argentina, fugar todo lo que se endeuda al extranjero hoy, es visto por las tapas de los diarios de todo el mundo como el presidente más corrupto del mundo, Macri. Y aquí, salvo Canal 26 y honradas excepciones, prácticamente esto está ocultado. Digo, todas estas cuentas, estas sociedades que se descubrieron, tienen un solo objetivo, que es evadir impuestos, eludir, fugar divisas, bueno, hacer lo que nos hicieron durante décadas. Y esta vez, si realmente logran endeudarnos en 300.000 millones de dólares, la suerte de mis hijos y los hijos de nuestros hijos va a estar hipotecada para siempre, ¿no? Por eso yo le pido que reflexione a Macri. Él está construyendo el argentinazo. El culpable de lo que pasa en la Argentina se llama Mauricio Macri. Y no va a pasar dentro de mucho tiempo, ¿eh? Esto va a pasar dentro de poco tiempo, y no porque la gente es antidemocrática, no porque haya sectores golpistas, porque la gente lo que no va a tolerar es el hambre, es el despojo, es el robo, es, bueno, este saqueo al que nuevamente se va a ver
sometido al pueblo argentino. Me parece que la historia, como dice el tango, vuelve a repetirse, ¿no? Verónica, Emiliano, Luis Ángel Delía los está escuchando. Gracias, Delía, lo escuchaba muy atentamente. Qué fuerza que tiene esta frase cuando usted dice: el desaparecido de hoy es el pobre que se queda sin trabajo. Bueno, no le quepa duda. Yo conozco un caso muy cercano a mí, de una familia amiga, que cuando el papá de ellos se quedó sin trabajo en lo que eran las bodegas Peñaflor, que tenía Río Oceánico como dueño, este hombre fue y se tiró a la vía del tren, porque tenía 5 hijos y no lo podía mantener. ¿Cuántos han elegido el camino de suicidarse? ¿Cuántas familias se han destrozado y los hijos se han quedado a la deriva porque no tenía la familia cómo sustentarse? Se empieza de nuevo a vivir esa angustia, ese dolor, se empieza a ver un gobierno frío, indiferente con los problemas de los pobres. No ha tomado una sola decisión el presidente Macri destinada a la igualdad, a la justicia social, a la inclusión económica. Es fácil pensar modelos económicos donde millones quedan afuera. Es fácil pensar que no haya inflación a expensas de que no haya actividad económica. Es muy fácil eso. Ahora está construyendo realmente una respuesta del pueblo que yo creo que va a ser contundente y definitiva, ¿no? Ahora, Luis, ¿qué tal? Emiliano Jiménez hoy, ¿cómo le va? ¿Usted a qué atribuye la derrota de Daniel Scioli en el balotaje del 22 de noviembre? Digo, porque usted hace un diagnóstico muy claro, muy concreto sobre lo que son estos 4 meses de gobierno de Macri, pero hubo una derrota dura para el Frente para la Victoria en noviembre último. ¿Y cuáles son los argumentos que usted encuentra, los argumentos más sólidos que tiene usted para esgrimir sobre esa derrota? Bueno, quizás no supimos identificar bien la crisis de representación política que había en la provincia de Buenos Aires, que es un bastión clave en materia electoral, o quizás una menos compleja. Nos faltó una semana, se perdió finalmente por 1,6 puntos, una diferencia muy exigua, y creo que nos faltó una semana más de campaña. Después de las PASO nos costó reaccionar, y cuando reaccionamos en la campaña, bueno, nos faltó tiempo. Pero dejamos una Argentina, yo siempre digo, ¿no?, en términos didácticos, familiares, que son los que la gente entiende. Sí. 70.000 millones de dólares dejó Cristina Fernández de Kirchner. 45.000 millones de dólares en el fondo de reserva del ANSES, este fondo de reserva que hoy Macri quiere vender, regalar, y 25.000 millones de dólares en la reserva del Central. Una situación formidable. Viene el índice Gini, viene el índice inflacionario, crecimos 2,5 durante el último año. Bueno, se había incorporado, se crearon 6 millones de puestos de trabajo, 3 millones de nuevas jubilaciones, 5 millones de chicos en la asignación universal por hijo. Faltaban muchas cosas, pero el pueblo sentía que estábamos en el camino correcto. Sí. Había que lograr equilibrios fiscales, había formas para hacerlo, pero sin esta brutalidad que se está haciendo ahora, que realmente lo que se busca es de financiar el Estado para endeudar a la nación, y que los beneficiarios del endeudamiento de la nación vuelvan a llevarse miles de millones de dólares a Panamá y a los paraísos fiscales. Una verdadera banda de delincuentes que una vez más nos vuelve a hacer mucho daño.